Ahora sí, algo que tal vez ustedes hayan notado cuando ustedes van manejando por las calles es que tal vez ustedes ven un letrero parecido a este, que dice América 250 o algo parecido. Y este 4 de julio de 2026, los Estados Unidos va a celebrar los 250 años de existencia. Algo que tal vez también ustedes hayan visto en sitios de web que digan algo como celebrando 250 años de libertad o algo parecido. Y algo que los Estados Unidos valora mucho es esta idea de libertad. Y de hecho se encuentra hasta consagrada en sus documentos más importantes como la Declaración de Independencia, como dice que ellos valoran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y sin embargo, esta idea de libertad podemos formarnos una idea equivocada de qué es la libertad. Porque para muchos de nosotros, o quizás culturalmente, cuando escuchamos la idea de libertad, esa palabra libertad, pensamos que significa que podemos hacer lo que queremos. No, yo soy libre, entonces yo no tengo reglas, nadie me controla a mí, yo no tengo jefe, no tengo rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esto simplemente, hermanos, no es cierto. De hecho, hasta en el mundo esta idea de libertad es equivocada, porque eso no es libertad, eso es anarquía. Incluso en el país más libre del mundo, como dicen, ¿verdad? Seguimos teniendo normas y reglamentos que son esperados de nosotros. De hecho, si vemos un dato histórico, ¿verdad? La revolución de los Estados Unidos contra Gran Bretaña, no fue tanto que el pueblo se quería aquí, las colonias americanas, no era que ellos se querían independizar y hacer lo que ellos querían, sino era que querían derrocar a un gobierno que era opresor en la mente de ellos, que era el Reino Unido, y establecer un gobierno dirigido y gobernado por su propio pueblo. Y tras la victoria, los estadounidenses empezaron a redactar un documento que se llama la Constitución, que en esencia, ¿verdad? Es un conjunto de normas, tanto para el pueblo y también para el gobierno. El pueblo tiene esas responsabilidades y expectativas, y el gobierno también tiene responsabilidades y expectativas para el pueblo. Ahora bien, yo no les estoy contando todo esto para un relato, para una lección de historia, sino mi punto es esto: incluso en las sociedades libres, las reglas siguen existiendo, las reglas son importantes para que la sociedad funcione. ¿Y qué es la libertad, verdad? Hay varias definiciones de libertad. Quizás una definición de libertad puede ser liberación de servidumbre. Y sin embargo, no me gusta mucho esa definición, porque si bien vemos, o sea, no significa reglas, o sea, libertad de reglas ni del orden. De hecho, los estadounidenses, si vemos, cuando ellos se independizaron, ellos cambiaron el dominio de ellos que están bajo el rey Jorge III, sino se pusieron bajo un presidente que se llamaba el George Washington. Seguían habiendo un hombre que estaba a cargo. Todavía tenía alguien que estaba mandando y dirigiendo las cosas. Y ahora sí, a esto es que yo quiero hablar, y por eso es que yo quiero esta noche que hablamos de la libertad. La libertad no consiste tanto en que hacemos lo que queremos, sí, porque a fin de cuentas es esto: todos vamos a servir un amo. Todos tenemos a alguien a quien servimos. Pero quizás usted puede decir, no, a las personas del mundo no sirven un amo. Bueno, sí lo sirven. Y pensámoslo de esta manera: si hacemos lo que queremos, ¿verdad? La primera idea que se entra en nuestras mentes, eso significa que, ¿qué? ¿Quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo a nosotros mismos. Hemos convertido nosotros como nuestros propios amos. Pero aún más que eso, yo pienso que ni siquiera es que uno está sirviendo a usted mismo, sino a las impulsiones, ¿verdad? Los deseos que tenemos como nuestro amo. Y a mí me gusta más esta definición de qué es la libertad. La libertad es el poder o la facultad otorgada por una autoridad. Y me gusta esa idea que libertad es poder otorgado por una autoridad.
Porque si apliquemos esto en la mente espiritual, la libertad no es concedida hacia nosotros por el único que tiene la autoridad de otorgarlo, y es Dios. Dios es el que da nuestra libertad. Y teniendo esta idea en mente, ahora sí volvemos a pensar qué es realmente libertad. La libertad no consiste en hacer cualquier cosa que deseamos, sino por el contrario, hermanos, la libertad consiste en eso, en esto, en hacer las cosas correctas. Porque pensamos así, hay reglas, ¿verdad?, que nosotros entendemos que son reglas buenas y que tiene sentido el seguirlas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos manejando y hay un semáforo rojo y tenemos que parar, nadie dice, qué cólera, estoy tan enojado, porque es que ese semáforo me está esclavizando. No, nunca pensamos en eso, ¿verdad? Bueno, quizás que está tarde a llegar a un lugar, tal vez así, ¿verdad? O quizás decimos, no, que vemos el zoológico tan opresor, tienen unas mallas en la jaula de los leones. ¿Cómo me están opresando? No me están dejando ir a tocar los leones. No, esa malla está ahí por una razón. Entonces, que esto es lo que consiste la libertad verdadera, hermano. Te voy a dar la definición de una vez. La verdadera libertad se encuentra en la restricción. La libertad verdadera se encuentra en la restricción. Y yo sé que, hermanos, que al yo decir esto puede parecerle a ustedes una contradicción. ¿Cómo es posible que la libertad verdadera significa que hay que tener restricciones? Pero yo les prometo que esto tiene sentido. Y permítanme darles un ejemplo. Yo tengo un acuario de agua salada. Entonces es como el acuario de la película de Nemo. Y un acuario de agua salada tiene sus dificultades. Es un poco más difícil que de agua dulce. Y escogí agua salada porque me gusta darme dolores de cabeza, no mentira. Pero sí es más complicado. Para que todas las criaturas en el acuario mío prosperen, ocupo tener un nivel de salinidad muy específico. Es decir, la cantidad de la sal que está dentro del agua, dentro del tanque. O sea, la salinidad tiene que estar en un punto, tiene que tener este punto, y yo lo tengo aquí bien grabado en mi cerebro. Es 1.025 la gravedad específica. La temperatura del acuario tiene que estar a los 77 grados y debo asegurarme que al mínimo que el acuario recibe 10 horas de luz cada día. Ahora sí, también usted puede decir, no, qué complicado eso, ¿por qué es que usted hizo eso? Yo no sé, pero es bonito. Pero mi argumento es esto, ¿verdad? O sea, si yo deseo que los animales en el acuario mío prosperen, que se vea muy lindo, ¿verdad? Si yo quiero ver esos resultados, existen ciertas reglas que yo debo de cumplir para que eso pase. Y sin embargo, ¿verdad? A pesar que hay reglas y a veces hay cosas complicadas, ver el acuario con todos los animales prosperando, o sea, quita cualquier molestia que haya pasado, valía la pena. Y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino más bien en hacer las reglas correctas que nos benefician hacia nosotros. Y vea, y esto no solo, yo di un ejemplo vacilón, pero o sea, esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Si queremos estar de buena salud, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar comiendo alimentos bien, tenemos que estar haciendo ejercicios específicos. Si aspiramos a tener una carrera exitosa, ¿verdad? Si queremos tener un buen trabajo, usualmente tenemos que estudiar, ir a un lugar donde podemos seguir las reglas de los estudios, ¿verdad? Usted tiene que seguir estas cosas para poder convertirse en un profesional. Y en muchos otros lugares, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un trabajo o en cualquier lugar, nunca nos quejamos, no nos vamos a quejar que qué contralor es eso, que no me dejas hacer lo que yo quiero en este trabajo, ¿verdad? Imagínense ustedes si su doctor fuera así. ¿Cómo que no puedo, cómo que yo tengo que darle a usted medicina?
¿verdad? No, no pensamos en eso. Y es aún así, si estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer para estar bien? Tenemos que tomar las medicinas específicas para mejorarnos. Entonces, o sea, lo que yo quiero decir con esto es que la libertad es seguir las reglas correctas. Pero recordemos que si la libertad es el derecho que es otorgado por un poder más grande en nuestro sentimiento espiritual, entonces tenemos que recordar algo, todos vamos a servir a un amo. Todos servimos a un amo. Y vea, hermanos y hermanas, no hay forma de evitarlo. Así es como somos hechos los seres humanos. Estamos diseñados, mira, no me salió bien así. Pero al final te lo saco entonces. Todos los humanos somos diseñados para ser sirvientes. Y si esa no, y si empezamos a servir a nosotros mismos, empezamos a servir las cosas, las materiales. Y como yo ya bien dije, la libertad verdadera se encuentra en la restricción. Vamos a terminar sirviendo de todos modos a algo o a alguien. ¿Cuál es el amo del drogadicto? Las drogas. Del alcohólico, ¿cuál es el amo de él? ¿A qué sirve él? El alcohol. Eso es lo único que él piensa. ¿Cuál va a ser el amo suyo? Incluso si vemos en Éxodos, el libro de Éxodos capítulo 3, y si quieren abrir sus Biblias a Éxodos capítulo 3, hay una historia muy famosa que es de los israelitas que estaban bajo la esclavitud en Israel. ¿Y qué pasa ahí? Conocemos esa historia, nosotros la compartimos a nuestros hijos, y es que los israelitas están bajo el cautiverio de los egipcios y están siendo esclavizados. Pero inclusive vemos algo tan curioso de lo que pasa en esa situación. Incluso los israelitas tuvieron que orar a Dios una vez que ellos escaparían del cautiverio. Y leemos versículos 7 al 2, donde Dios le dice a Moisés que él va a liberar a los israelitas del cautiverio de egipcio. Entonces dice así, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipcio. He oído su clamor a causa de sus capateces, pues conozco sus pesares. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, a la región de los cananeos. Y ahora en verdad el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y también he visto cuán severamente los oprimen los egipcios. Así que ahora ve y yo te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Ahora notemos algo, los israelitas están bajo un amo cruel en la persona que es el faraón de Egipto. El faraón era como el rey de Egipcio. Ellos no pueden escapar de la autoridad del faraón hasta que llegara una autoridad más superior, más fuerte, más grande que conocemos nosotros como Dios, que viene y los libera. ¿Por qué es que Dios puede hacer eso? Porque Dios tiene la libertad, la autoridad de sacar a ellos de ahí, porque la libertad del faraón está bajo la libertad de Dios. Pero eso sí, Moisés va a guiar a los israelitas a la tierra prometida, pero al ellos escaparse de Egipto no significa que ellos se van a quedar sin un amo, sin un maestro, sin un señor. Y vemos, esto es evidente en el diálogo que Moisés tiene con Dios, porque Moisés empieza a dudar de que Dios sea capaz de liberar a los israelitas. Y Dios hace una promesa, veamos versículos 11 al 12. Y vemos lo que él dice aquí. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Él, quien es Dios, respondió, ciertamente yo estaré contigo y esta será la señal para ti de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú y ellos servirán a Dios en este monte. Voy a leer la última parte de nuevo. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú y ellos
servirán a Dios en este monte. Y qué curioso es eso, que Moisés no se queja. ¿Cómo que voy a tener que orar a usted ahora? Sino, Dios le dice a Moisés que al ustedes escapar de Egipto y estar aquí en este monte y orar a mí, va a ser para ti una señal de la promesa que yo te hice, que yo te iba a liberar del pueblo opositor de egipcio. En este contexto, la idea de orar y de tener a Dios, Yahweh, como el amo de ellos, era para Moisés y este pueblo un señal de libertad, hermanos. Porque en esencia los israelitas han intercambiado un amo malvado, el faraón, por uno de cariño y de amor, quien es Dios, Yahweh. Y este es un punto clave, hermanos. Dios no es un amo que posee odio en su corazón hacia su propio pueblo. Dios no desea la muerte de quienes siguen a Él. Dios no desea mal para ellos, sino cosas bien. Y hermanos, este es mi punto con esto. Vea, todos vamos a servir a un amo. Todos vamos a tener un maestro. Entonces debemos escoger un maestro, un amo que nos quiere, que solo piensa en lo bien para nosotros. Y eso es lo que es Dios. Dios es un buen amo, hermanos y hermanas. En Mateo capítulo 11, Jesús acaba de terminar de pronunciar, de condenar a varias ciudades como Corazín, Bethsaida y otras. Y aquí Jesús condena específicamente a aquellos que se han envanecido y se han endurecido sus corazones contra Dios. Pero también lo hace porque estas ciudades han sido crueles con la gente. Y luego por eso es que Jesús dice en versículos 28 al 30 de Mateo capítulo 11, donde Él dice eso: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga no es pesada. En esta vida no somos prometidos de no tener carga, eso sí no hay imposibilidad. Pero Jesús dice que si seguimos a Él, la carga va a ser liviana y que Jesús va a ser un amo que nos va a guiar y nos va a proteger. Porque piénselo, si no tenemos a Jesús, ¿qué vamos a estar siguiendo? ¿Cuál amo vamos a tener? A nosotros mismos. Y como vemos, el ser humano no es un buen amo a él mismo. Y un yugo era una barra o un armazón de madera que se unía a dos animales, como bueyes o caballos, para que ellos pudieran tirar juntos de un carro o arrastrar la tierra. Y aquí se utiliza en ese sentido que para recibirse que las restricciones de un maestro o un rabino, a veces en esos tiempos los maestros y los rabinos ponían restricciones a sus estudiantes. Pero vemos aquí que Dios no someterá injustamente como lo han hecho otros, como el contexto de que estas ciudades habían sido muy crueles con la gente. Y también podemos juzgar a Dios por el fruto de aquellos que lo sirven. Porque también podemos observar las vidas de quienes no le sirvieron a Dios. ¿Y qué fue el resultado de ellos? Cuando ellos escogieron a los amos de ellos, a sus maestros, a los señores de ellos que no eran Dios, sino que fueran a las cosas del mundo, a otros dioses falsos o a la idolatría. Si bien recordamos el libro de Jueces, en el libro de Jueces esto ocurre después de que Moisés haya fallecido y el servidor de Moisés, quien era Josué, llega un tiempo donde en el pueblo de Israel había
varios ejemplos de cosas terribles, de idolatría, de violaciones, de desmembramiento, incluso genocidio en esos tiempos. Fue una época verdaderamente terrible. Y existe un famoso versículo en Hechos, justo al final del libro, que explica por qué es que todo esto estaba ocurriendo. Y se encuentra en Jueces capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, donde el autor de Jueces termina con estas palabras: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y si bien lo pensamos, hermanos y hermanas, este fue el periodo de más libertad en la historia de Israel. Y miren, ¿a dónde es que esta libertad falsa los llevó? Están sirviendo a Satanás como su amo, no como a Dios. Y yo les pregunto, ¿alguno de nosotros nos gustaría vivir durante esta época? Yo sé que no. Porque eso no es la libertad verdadera, hermanos. Esa es la esclavitud del pecado. Y contraste esos tiempos que vemos en el libro de Jueces con los tiempos cuando ellos tenían un rey. Porque al final de cuentas, Jueces 21-25 no está hablando de los reyes que eran descendientes de David. O sea, el rey que ellos debieron de haber tenido en ese tiempo era ¿quién? Era Dios. Y no lo tenían. Si el pueblo de Israel obedece a Dios, las cosas van a ser mejores para ellos. De hecho, Moisés les dice a ellos que si ellos desobedecen, las cosas van a ir mal. Pero si ellos obedecen a Dios, las cosas van a ir muy bien para ellos. En Deuteronomio 6, versículos 1 al 3 dice esto: estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor su Dios. Me mandó a enseñarles para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Para que temen al Señor su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando. Ustedes, sus hijos y sus nietos, todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. Escucha, Israel, y cuida de poner esto por obra para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, tal como te ha dicho el Señor, el Dios de tus antepasados. Tendrás una tierra que emana leche y miel. Dios quería lo mejor para ellos, y si seguían sus instrucciones, serían bendecidos. Hermanos y hermanas, Dios es un amo que verdaderamente bueno, que desea lo mejor para su pueblo, y que sabe si obedecen, su pueblo irá bien. Es como un padre que él sabe que si su hijo o hija lo obedece a él, hace las cosas que él te dice, sigue los consejos, le va a ir bien en la vida. Porque el padre pone esas reglas. ¿Por qué? No porque odia a su hijo, porque si no, lo ama y lo quiere y quiere que se exalte, pero para él ser eso tiene que seguir estos caminos. A un hijo le va mejor en la vida si obedece, aunque incluso a veces no comprende por qué es que tiene que hacer esa obediencia. Y muchas veces pasa eso con las cosas de Dios. Yo no sé todas las razones por las cuales Dios nos exige ciertas cosas. Pero lo que yo sí sé es que todas las reglas que Dios nos ha puesto a nosotros son buenas. Son para nuestro ánimo, son para nuestra instrucción. Entonces vemos un poco de eso. Veamos un poco de la naturaleza de las leyes de Dios. Porque hemos establecido que Dios es un buen amo, que a diferencia de otros, solo busca el mayor bien para su pueblo, que Dios quiere y cuida de nosotros.
Y eso debe significar esto, hermanos, que las leyes de Dios que Él nos da a nosotros son por su naturaleza buenas. Y a menudo me pregunto esto, ¿cuántas veces en las cuales oramos le damos gracias a Dios por las leyes que Él nos ha dado? Probablemente no lo hacemos muy a menudo, pero las leyes de Dios sí son buenas. Entonces, analicemos un poco las leyes y la naturaleza de las leyes de Dios. No me sirvió. Bueno, te lo voy a dejar así. ¿Qué importa? Para que sigamos leyendo. En la época en la que fue dada la ley de Moisés, resultaba de vital importancia que los israelitas cumplieran esas leyes. No obstante, en última instancia, tal como se nos revela en las Escrituras, el Antiguo Testamento y las leyes de Moisés fueron como un guía o un tutor que ayudaba a la gente a guiarlos a Cristo y el Nuevo Testamento. Pero dicho esto, yo quiero que analicemos la naturaleza de algunas de las leyes del Antiguo Testamento y observemos de qué manera resultaron de gran beneficio para su pueblo y vemos qué era lo que estaban tratando de instruir esas leyes a los israelitas. Por ejemplo, consideremos el pasaje de Levítico 19, versículo 18. Y muchas veces pensamos que las leyes de Moisés son un poco difíciles de entender y quizás un poco aburridas para nosotros. Pero vea, hay mucho oro que está ahí en las leyes de Moisés. A veces hay que buscarla, pero ahí está. Veamos lo que dice Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesús mismo dice estas palabras en Mateo 22, versículo 39. La ley de Moisés, hermanos, otorgaba libertad, una libertad que lo liberaba de los crueles amos del pecado y del odio. La ley de Moisés manifestaba bondad y contribuía en moldear los corazones del pueblo. Incluso enseñaba a la gente en cómo ellos debían de tratar a sus propios enemigos. Éxodo 23, versículo 4 dice esto: si encuentras el buey o el asno de tu enemigo extraviado, debes por todos los medios devolvérselo. Si ves el asno de alguien que te odia caído bajo tu carga, no debes ignorarlo, sino asegúrate de ayudarle con ella. Hermanos y hermanas, esta es una ley difícil, pero a su esencia es una ley la cual Dios está mandando al pueblo de Israel a hacer ¿qué? A demostrar amor a sus enemigos. La ley de Moisés estaba previniendo que hubiera odio dentro del pueblo. Se ordenaba a todos sus ciudadanos hacer el bien, incluso a personas que ellos consideraban enemigos. Su propósito era moldear los corazones, no solo el comportamiento. Porque yo te diré algo, amigos, hermanos. Si usted ve el asno o el animal de tu enemigo en un hueco y usted lo saca y hace lo imposible para salvar ese animal y te lo devuelve al amo de quien es tu enemigo, a quien usted odia, vas a odiar a esa persona. Esa persona te va a odiar a ti si usted hace esto. Yo creo que no. La ley también enseñaba cómo tratar a aquellos menos desafortunados que uno. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, dice esto, y está hablando de qué actitud deberían de tener aquellos que siembran. Y vemos lo que dice aquí. Siempre que ciegues tu cosecha en tu campo y dejes ahí de grano sin recoger, no debes volver
a buscarlo. Debe ser para el extranjero residente, el huérfano y la viuda, para que el Señor, tu Dios, bendiga toda la obra que realizas. Cuando ares tu olivo, no debes repetir el procedimiento. Las aceitunas restantes pertenecen al extranjero residente, al huérfano y a la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no debes hacerlo una segunda vez. Deben ser para el extranjero residente, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por lo tanto, los ordeno hacer todo esto. A través de la ley de Moisés, Dios intentaba hacer del cuidado de los vulnerables. Él quería que esto se convirtiera en un hábito para las personas. Y el propósito en Dios en hacer esto se encuentra en el versículo 22. Ellos fueron una vez extranjeros y ahora les toca a ellos ayudar a quienes se encuentran extranjeros en la tierra de ellos. ¿Perderían dinero? Sí, pero esto les enseñaría cómo cuidar y amar a los demás. Y vemos que también incluso hasta esta ley tiene un llamamiento al carácter de la persona. Porque bien, yo me imagino que puede haber a un hombre que tiene un viñedo o que tiene una área, ¿verdad? Y él puede decirles a sus empleados, vea, usted sea muy meticuloso con todo lo que usted cosecha, porque si dejamos algo atrás ya no lo puedo volver a traer, ¿verdad? O quizás él puede decir a sus empleados, no, agarren lo que ustedes pueden y dejemos lo demás para los otros, ¿verdad? Eso ya era una reflexión de qué, del corazón de cada persona. Pero vemos que, ¿por qué es que Dios está haciendo esto? Él les está diciendo a ellos, usted fue un alienígena en una tierra alguna vez, un extranjero, y ahora es llamado a ayudar a los extranjeros en la tierra tuya. Las leyes de Dios a través de la ley de Cristo también son buenas para nosotros, hermanos. Galatas capítulo 3, versículo 24 dice así, así la ley se convirtió en nuestro tutor hasta la venida de Cristo para que pudiéramos ser declarados justos por la fe. Hermanos, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y eso significa que bajo la ley de Cristo, que perfecciona la ley de Moisés, tenemos reglas que debemos de seguir. Porque vemos que al corazón de esas leyes que vemos en el Antiguo Testamento eran ¿qué? Amar a Dios y como los dos ejemplos que yo te di, ¿qué fue? Amar a tu vecino. Y nosotros también tenemos reglas que debemos de seguir. Pero adoptemos una nueva actitud con respecto a estas reglas. Porque en lugar de ver estas reglas como algo que nos frena, fijémonos más bien como que el bien viene de estas leyes. Entonces vemos algunas de las leyes de Jesús y vemos que estas leyes también nos dan beneficio. Y yo estoy seguro de esto, vea, hay algunas leyes que Jesús nos manda, ¿verdad? Que quizás no vamos a entender el entendimiento completo. Quizás nunca hasta que llegamos al cielo y estar con Él. Pero independientemente de eso, yo sé algo de las leyes de Jesús son buenas para nosotros. Un niño no siempre va a lograr comprender las reglas de sus padres, pero si ese mismo niño acude a ellos en busca de ayuda y protección, vas a tener una mejor vida. Y a lo tiempo va a ir comprendiendo eso. Y a veces, hermanos, eso tiene que bastar, que Jesús sabe mejor que nosotros y dejarlo así. Pero más allá de eso, quiero que nos centremos en solo dos mandamientos que el Nuevo Testamento y vemos cómo nos pueden ayudar a nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, 23. Y consideremos la cena del Señor, el cual hacemos todos los domingos en pensar y meditar en el sacrificio de Jesús. Vemos lo que dice Pablo sobre la cena del Señor.
porque yo recibí del Señor lo que también les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beben en memoria de mí. Pues cada vez que comen este pan y beben la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y yo sé que a veces podemos ver la cena del Señor y es algo quizás en los ojos del mundo, es algo inusual, es algo extraño, ¿verdad? Nos reunimos y comemos un poco de pan y bebemos un poco de jugo de uva, reflexionando la muerte de Cristo en la cruz. Pero consideremos esto, hermanos. Al meditar en el sacrificio de Jesús, estamos reafirmando la certeza de esto, que Dios nos ama. Nos amó tanto, como dice Juan 3:16, que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Nos estamos uniendo en meditar en un acto compartido. Y también recordemos esto. Y yo pienso que también esto es una razón por la cual Dios quiere que hacemos esto cuando estamos reunidos. Al hacer la cena del Señor y pensar en el sacrificio que Jesús hizo para nosotros, también pensemos que Jesús también murió por la persona que está a la par mía, que está sentado enfrente de mí. Que las personas que nos rodean también fueron dignas de que Cristo muriera por ellos. Y yo pienso que si Jesús vio a esa persona, sin embargo, cualquier desacuerdo que nosotros tengamos con esa persona, si Jesús murió por ellos, eso es una alma que yo debo de trabajar y servir, porque Jesús hizo el acto último de servicio para ellos. Entonces tengamos presentes estas cosas al participar en la cena del Señor, hermanos. Continuando con esta idea de comunión, también consideremos la importancia de no abandonar la congregación y de estar juntos y unidos, no abandonar la asamblea como varios versículos, como nos dice. Vayamos a Hebreos capítulo 10 y el versículo 24 y el 25 nos dice esto. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos mutuamente y mucho más al ver el día que se acerca. Quizás a veces cuando nosotros nos hacemos cristianos y muchas veces nos animan, no, tienes que reunirse con los hermanos estos, y a veces son personas que no conocemos muy bien. Pero hermanos y hermanas, Dios no nos hizo como islas. Este mandamiento de estar reunidos y animar unos a otros al amor y las buenas obras nos protege de la soledad espiritual y del autoengaño. La epístola de los Hebreos fue escrita para cristianos que se encontraban bajo mucha presión. Y el autor de Hebreos, al mencionar esto, él está dando a ellos pensar en esto. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo persecuciones o dificultades, ese no es el momento en que nos apartamos, sino es el momento cuando estamos más unidos, porque eso es cuando necesitamos estar juntos. El congregarse es un medio para mantenernos fieles en tiempos de desánimo, hermanos y hermanas. El propósito de reunirnos no se limita a solo la asistencia, sino consiste en esto, en animarnos mutuamente a hacer el bien a favor del reino. Entonces hemos establecido que Dios es un buen amo,
que solo busca lo mejor para nosotros. Y hemos visto también que esto se refleja en la naturaleza de las leyes de Dios. No son leyes crueles, hermanos. Nunca han sido, ni siquiera en el Viejo Testamento, que a veces vemos esas leyes raras y extrañas. Hubo un propósito en cada una de esas leyes. Porque Dios quería que el pueblo entendiera que tenían que amar a Él sobre todas las cosas y tenían que amar a su vecino. Pero por último, también tenemos que ver algo. ¿De verdad esto sirve? Entonces yo quiero que veamos los resultados de la libertad verdadera. La verdadera libertad nos librará de los poderes de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice esto. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice esto, hermanos y hermanas. Dando gracias al Padre que los ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Él nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo que Él ama, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y bien, como vemos en el caso de los israelitas con los egipcios, antes de que ellos conocieran a Dios, nosotros antes de tener a Cristo éramos esclavos de los poderes de las tinieblas. Y ese es un camino que solo conduce al infierno, hermanos y hermanas. Pero ahora en Cristo formamos parte de su reino. Y en Él tenemos el perdón de nuestros pecados y de una nueva vida. Sin embargo, necesitamos ser parte de ese reino. Asegurémonos entonces que el reino sea algo en que siempre nos estamos pensando. Y hermanos, si estamos en los caminos del reino, si estamos siguiendo los mandamientos de Dios, eso nos cambiará y eso nos librará de los malos caminos. Yo pienso en Lucas capítulo 22, versículo 31, Lucas 22, versículo 31, donde Jesús dice esto sobre el apóstol Pedro. Esto es Jesús antes de que Él va a pasar por su crucifixión, su arresto y todo lo demás. Y vemos lo que Jesús dice aquí. Simón, Simón, presta atención. Satanás ha exigido tenerlos a todos ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no te falle. Y cuando hayas vuelto, fortalezca a tus hermanos. Satanás quería controlar a Pedro y al resto de los apóstoles. Pero Jesús, como el rey de Pedro, ha orado para que él sea rescatado. Y Satanás ha exigido, al parecer, permiso para poner a prueba a Pedro. Y bien, como vemos, desafortunadamente Pedro tuvo su tiempo cuando él negó a Jesús 3 veces. Pero que vemos en Juan capítulo 1, versículo 17, Jesús le pregunta, después de que Jesús se ha resucitado, Jesús está hablando con el apóstol Pedro y Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, ¿y cuál hermano? Este es mi favorito versículo de toda la Biblia. Es Juan capítulo 1, versículo 17, donde Pedro ve a Jesús y al escuchar eso y él dice, Señor, usted sabe todas las cosas, usted sabe que yo te amo. La libertad, la verdadera libertad, nos transforma, hermanos. Pedro era un hombre que en ocasiones fue impulsivo, pero observemos que en el momento en que él escribe su letra de 1 Pedro, capítulo 1, ¿qué tipo de hombre es Pedro en ese momento? Ya él ha tenido décadas, me imagino, de haber sido cristiano. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, es decir, de una herencia imperecedera, incontaminada y inmarcesible. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes, quienes por el poder de Dios son protegidos mediante la fe para una salvación que está lista para ser revelada en el tiempo final. Esto les trae gran gozo, aunque tal vez tengan que sufrir
por un corto tiempo en diversas pruebas. Pedro es un hombre completamente transformado aquí al hombre que él era, que a veces vemos en la historia de los evangelios. En cada paso de su vida espiritual, la ley de Cristo estaba transformando a Pedro. Y muchas veces somos como Pedro, que cuando al seguir la ley, a veces torpecemos la ley y a veces no seguimos bien, pero seguimos en esos caminos. La ley nos va transformando a nosotros. Transformó a Pedro y puede transformar a nosotros. Pedro es un hombre que está siendo transformado para mejor, todo porque él obedeció. Y a primera vista, hermanos y hermanas, a veces las restricciones pueden parecer lo opuesto a la libertad. Sin embargo, los límites hacen posible la verdadera libertad. Sin límites, la vida vuelve rápidamente caótica. Pero la ley de Dios tiene por su objetivo protegernos y ayudarnos a ver qué es lo que verdaderamente importa y crea las condiciones idóneas para que nosotros podamos florecer. Es igual con los animales que tenemos, hermanos. Hay que crear condiciones perfectas, hay que darles de comer todos los días, hay que llevarlos a caminar. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones idóneas para que ellos puedan florecer y crecer y estar felices. Y hermanos y hermanas, también así son las leyes de Cristo. Están puestas ahí para transformarnos, porque eso es lo que más necesitamos en esta vida. La libertad crece a medida que practiquemos la disciplina espiritual. Las decisiones diarias, al seguir a Dios, no limitan nuestra libertad, hermanos. Más bien esto, las leyes de Cristo nos libran de ser dominados por cualquier cosa que no sea Cristo. Porque como hemos visto, solo Cristo es el buen pastor que verdaderamente ayudará y ama a sus ovejas. Los mandamientos de Dios nos invitan a cultivar hábitos piadosos que actúan como anclas en nuestras vidas. Cuando estamos adorando regularmente, cuando estamos participando en la asamblea, cuando estamos viendo nosotros mismos honestamente a dónde estamos en el reino de Dios y dónde podemos mejorar, todo sirve para mantenernos firmemente arraigados en la ley de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice esto: el que fija su atención en la ley perfecta de libertad y perseverará en ella, será bendecido en lo que hace. Podemos expresar gratitud en oración por las instrucciones de Dios. Podemos tener comportamiento y tener esa actitud que siempre queremos estar orando, incluso cuando nuestra motivación a veces sea escasa. Y podemos reflexionar regularmente sobre cómo las leyes de Dios nos han librado de la maldad. Hermanos, todos hemos sido rescatados por Dios. Y cuando hacemos actos pequeños como estos cada día, cuando tenemos un cambio de actitud a lo que es las leyes de Dios, nos dan paz, refuerzan la fe y traen estabilidad y una vida que sin seguir a Dios sería llena de caos. Nos otorga la libertad verdadera. La libertad que está fuera de la tiranía, del pecado, del egoísmo y de Satanás. Y por eso es que el salmista en Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día medito
en ella. Entonces mi pregunta por nosotros, y yo les dejo con esta pregunta aquí, es: ¿deseas ser libre? Porque mi esperanza en mi corazón, la esperanza de mi oración en mi corazón, es que todos nosotros respondemos que sí queremos ser libres. Pero si lo hacemos, hermanos, también debemos estar dispuestos a redefinir qué es la libertad. Las Escrituras nos demuestran que la libertad no se encuentra en la ausencia de las reglas, sino en vivir dentro de los sabios límites que Dios nos ha dado. Porque cuando rechazamos los mandamientos de Dios, no nos volvemos libres, hermanos. Eso es una mentira del diablo. Nos volvemos vulnerables a ser esclavizados por Satanás. Pero cuando nos sometemos a Dios, descubrimos la vida, la paz y la estabilidad. Las leyes de Dios, tanto que encontramos en el Antiguo Testamento como las que estamos ahora bajo en la ley de Cristo, nunca fueron diseñadas para ser una carga a su pueblo, sino para bendecir a su pueblo. Y ellas guardan, entonces yo les invito a cada uno de nosotros a guardar en nuestros corazones estas leyes para que nos mantengamos anclados en los caminos de Cristo. La verdadera libertad llega cuando confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y cuando respondemos con fe, gratitud y obediencia hacia Él. Así que, hermanos, yo les dejo con esta idea, con este ánimo, y este es mi deseo de lo más profundo de mi corazón: que seamos libres, que seamos verdaderamente libres, que busquen la libertad, hermanos y hermanas, pero esa libertad solo se encuentra en Cristo. Que no elijamos la ilusión de una libertad sin límites, sino que la libertad verdadera proviene de caminar fielmente dentro de la voluntad de Dios. La libertad nos hará libres, hermanos, la libertad nos transformará. Y yo sé que si seguimos en los caminos de la libertad verdadera, vamos a estar asombrados dentro de 1 año, 10 años, a cómo vamos a ser transformados, a cómo Cristo pudo transformar a muchas almas y corazones a través de los tiempos. Vemos cómo Él transformó a Pedro, y Él puede transformar a nosotros también. Que Dios nos transforme a través de su sagrada, perfecta ley de libertad. Hermanos, me gustaría orar por ustedes antes de yo terminar mi serie de lecciones. Oremos. Padre Dios, le doy tantas gracias por los hermanos aquí de la ciudad de Flower Mound. Dios, te pido que usted siempre los bendiga a ellos, los protege de los caminos pecaminosos de Satanás. Dios, abre en sus corazones el entendimiento de ver que tu ley es pura y sagrada y hermosa, que la ley tuya trae la salvación eterna, que tan linda es tu ley, Señor, que siempre sea una meditación en nuestros corazones. Señor, bendiga a estos hermanos, ayúdalos que siguen creciendo, que siguen siendo su pueblo aquí, y que sean una luz por muchas almas a través de esta área. Te lo pido todo en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Y espero que siempre nos tengamos uno a otro aquí en nuestros corazones.